¿Ya está? Bueno, pues voy a hablar, como les dije, le puse el título Los problemas filosóficos del presente y la historia de la filosofía desde el material filosófico. Realmente voy a ver más de historia de la filosofía, pero le puse así porque les quiero plantear un, pues un problema que he tenido, por llamarlo de un modo, ¿no? Y bueno, entonces este problema tiene que ver en cómo se relaciona, por una parte, un poquito más grande, la historia de la filosofía. Por otra parte, digamos, el materialismo filosófico. Y por otra parte, digamos, podemos llamarle los problemas filosóficos del presente, ¿no? Porque, bueno, como saben, ya todos aquí lo saben más, que pues yo he tratado de hacer filosofía desde el materialismo filosófico, pero pues algo en lo que se insiste mucho desde esta filosofía es que la filosofía pues de alguna manera funciona en el presente, ¿no? Y eso quiere decir que pues hay que tratar bueno, entre otras cosas que hay que tratar con una serie de problemas característicamente filosóficos, iremos viendo un poquito en qué consisten estos problemas, que se encuentran en el presente. Pero, por otra parte, el material filosófico hace mucho énfasis en la historia de la filosofía. Constantemente, cuando uno lee los textos de Bueno, pues está, si bien tratando asuntos del presente, constantemente remitiéndose a la historia de la filosofía, ¿no? Entonces, pues a mí me ha causado un poco de conflicto exactamente cómo es que hay que relacionar estos tres vértices, por llamarlos de un modo, ¿no? Porque, pues sobre todo caben como varias alternativas, ¿no? Como por ejemplo, este triángulo lo entiendo, bueno, en general he procurado entender ciertos esquemas lógicos, no tanto linealmente, como en el sentido de hay algo que está al principio y luego algo que está al final, sino pensarlos en términos circulares, con el sentido de que yo voy de un punto A a un punto B, pero luego de un punto B hacia un punto A, ¿no? De tal manera que puedo volver a efectuar el camino, ¿no? Y eso, bueno, lo he hecho porque en general el material filosófico se maneja así, ¿no? Es ir y regresar, ¿no? Que le llaman progresos, regresos, ¿no? Siguiendo una justamente tradición escolástica, ¿no? Y entonces, yo considero que pues, el material filosófico, cuando uno va leyendo, puede de alguna manera, en determinados libros, darse cuenta que se están tratando con una serie de disciplinas. Porque, bueno, a ver, para decirlo rápido, ¿no? Siempre les he dicho que nosotros entendemos, y de hecho un poquito voy a tratar esto desde el desarrollo que haré de la historia de la filosofía, que en el presente pues hay una serie de saberes que abarcan en general, digamos, los más rigurosos, una serie de regiones acotadas, ¿no? Como lo puedan ser las matemáticas o la física, por poner ejemplos muy donde están más definidos sus límites, o la química, ¿no? Y en general hay una serie de problemas en cada región, ¿no? Como lo hemos visto en general en este seminario tratamos problemas que están dentro de las matemáticas, ¿no? A problemas de física, de química, pero en general la perspectiva filosófica tiene que ver con momentos que desbordan estas regiones, ¿no? Como veremos, la filosofía trata con una serie de ideas que propiamente no se dejan de alguna manera tratar propiamente en cada región, como luego pasa con las matemáticas o la física, ¿no? Que tienen una serie de construcciones, de conceptos que se mantienen de alguna manera controladas dentro de una determinada zona, ¿no? Y bueno, aprovecho también también pienso que hay diferencias en las exposiciones que se suelen hacer en este seminario a esta,
en la medida de un poquito que lo que vamos a tratar no está dentro de una región, sino que desborda esa región, ¿no? Entonces ya como que eso hace que el ritmo de la propia plática pueda cambiar respecto a lo que se hace normalmente cuando estás aquí dentro, ¿no? Yo lo veo como que cuando haces matemáticas o algo así vas hacia adentro y cuando haces filosofía en general abres, ¿no? Está como en un sentido inverso, por así decirlo, al que normalmente tomamos, ¿no? Y entonces yo me entré en el material filosófico en general, parte de las disciplinas, trata con ideas que no se dejan acotar estas disciplinas, pero que de alguna manera u otra tienen que estar nutriendo del desarrollo de estas disciplinas, ¿no? Según el presente. Un poco iré hablando de eso, ya les he contado otras veces y no me quiero concentrar demasiado. Sí se trata con ideas, pero esas ideas no están al margen del desarrollo de los saberes del presente, sino que a su vez se van nutriendo de ellos, aunque no se agoten en ellos, ¿no? Y entonces yo me di cuenta de eso, bueno, pues, un descubrimiento, leyendo materialismo filosófico, que al momento de tratar de problemas filosóficos del presente, pues se remitía constantemente a los saberes, ¿no? El ejemplo que siempre pongo, porque me parece más oportuno por donde estamos, es cuando se trata el problema de la verdad científica, ¿no? Es un problema de toda la tradición, esto empieza desde muy atrás, sobre todo la idea de verdad, y una idea de verdad que nos remite a su vez a la idea de verdad científica. Esto está en Platón, está en Aristóteles, está en Bueno, está en Hegel, está en Kant, y entonces naturalmente la idea de verdad científica no puede ir al margen de las ciencias como se van desarrollando. O sea, tal como va marchando las matemáticas, la física o la química, pues obviamente van repercutiendo en lo que es una verdad científica porque son las que propiamente desarrollan verdades, ¿no? Y entonces ahí se ve, ¿no? Tú cuando abres los apartados de Bueno que tratan de verdad científica, pues inmediatamente se remite a las matemáticas, a la física, a la química, aunque también a la historia de la filosofía, como veremos, ¿no? Entonces, como de alguna manera yo creo que yo leyendo estos tomos de verdad científica, pues te habla de unos saberes, que se llama categorías, pero eso es otro tema, que, que hay que saber, ¿no? Realmente el material filosófico no puedes hacer filosofía del material filosófico sin las referencias a esos saberes. O sea, no puedes hablar de la verdad científica sin haber ejercitado al menos una ciencia. Ese es un poco el planteamiento, ¿no? Parece un poco obvio, yo creo que hace sentido, ¿no? Y entonces eso hizo que me fuera a los saberes del presente, en particular a las matemáticas, ¿no? Y entonces, en general, digamos que el hacer matemáticas, a su vez, te conecta con una serie de problemas filosóficos del presente, que a su vez te regresa al materialismo filosófico, ¿no? Eso es lo que yo siempre planteaba, ¿no? Como que de alguna manera eh, hay ahí como una especie de circuito entre el aprendizaje del material filosófico y el que sea necesario de progresar una serie de problemas filosóficos del presente que a su vez busque su desarrollo regresando al materialismo filosófico, porque estos problemas los tratamos desde el materialismo filosófico, ¿no? Pero el tema es que cuando se tratan estos problemas como la verdad científica, si bien se hacen desde un sistema como es el material filosófico, este sistema no aparece de la nada, sino que de alguna manera supone un desarrollo respecto a la historia de la filosofía. Y entonces ahí es donde entra el otro vértice. Las verdades, bueno, vamos a ver, la filosofía va operando en conflicto con otros sistemas dados históricamente, así va procediendo, tomando partido por unas ideas, negando otras, confrontándose con terceros, recogiendo cosas de terceros, pero negando otras, etcétera, ¿no? Y entonces el material filosófico, hoy trataré de hablar sobre todo de esto, de, digamos, qué lugar ocupa esa historia de la filosofía respecto a ese material filosófico y qué tiene que ver con el tratamiento de los problemas filosóficos del presente, ¿no? Y entonces lo único que se me ha ocurrido hasta ahorita como una manera de organizar esto, como qué estudias, ¿no? O sea, ¿estudias los saberes o estudias materialismo filosófico o estudias historia de la filosofía o qué haces, ¿no? Ahí como que, bueno, a mí me hago bolas y entonces lo único que he podido hacer es de alguna manera separar las cosas como una especie de tríada que propongo aquí, que es muy sencilla. Esto
no está propiamente escrito en bueno, dicho así. Esto es una cosa que más o menos un esquema que me he tratado de idear para tener las cosas un poquito más claras, donde el asunto es tratar si se puede, porque, o sea, de los problemas filosóficos al motivo filosófico tienes que pasar por la historia de la filosofía, ¿no? Pero de alguna manera la historia de la filosofía te interesa, o sea, la conexión del material filosófico y la historia de la filosofía te interesa además en función de los problemas filosóficos del presente, ¿no? Y a su vez que la forma de conectar los problemas filosóficos del presente con la historia de la filosofía es por medio del materialismo filosófico. Entonces, bueno, todo esto me ha dado a simplemente como, yo sé que trataré que al final de esto que diga se vea un poquito más, tal vez el poco alcance que tenga esto, pero lo he pensado como un círculo. O sea, simplemente como tratar de un ir y venir entre esta triada, ¿no? Y entonces, sí, como de alguna manera interesarse por la teoría de categorías y de ahí sacar, ver qué problemas puede haber de corte filosófico. Como saben, pues teoría de categorías está repleto inmediatamente. De ahí, pues hacer unos regresos al material filosófico, pero tener en cuenta que entonces tengo que pasar por la historia de la filosofía, o que del material filosófico quiero estudiar historia de la filosofía, pero no lo quiero hacer nada más meramente erudito, sino en función de esos problemas filosóficos del presente, etcétera, ¿no? Y entonces, lo que voy a hacer hoy es, bueno, entonces esto me empezó a preocupar de, bueno, realmente cómo se estudia historia de la filosofía desde el materialismo filosófico, ¿no? Porque en general he visto, bueno, estaba hojeando los planes de estudio de la Facultad de Filosofía y Letras y llevan historia de la filosofía desde el principio, historia de la filosofía uno, 2, 3. Pero bueno, yo no sé muy bien de eso, no he entrado, pero sí me da duda un poco de desde qué perspectiva lo hacen, ¿no? O sea, ¿lo hacen desde un sistema filosófico o pretenden de alguna manera hacerlo de manera más neutral? Porque hacerlo desde el material filosófico es reinterpretar esa historia de la filosofía en función del material filosófico. No es que dijo tal, es que dijo tal según mis coordenadas. Es un poquito lo que comentábamos con Lubir, ¿no? Es más parecido a cuando Lubir estudia a Galileo, pero no tanto qué dijo Galileo, sino qué dijo Galileo en términos categóricos, ¿no? Y ahí ya es distinto, ¿no? O sea, exponer a Galileo en función de categorías es muy distinto a exponerlo en función de otro saber, ¿no? Y entonces sí, veo que llevan historia de la filosofía, pero no sé muy bien si realmente lo hagan desde un sistema, porque luego también tienen varios profesores, y tienen uno de nociología, tienen uno de ontología, tienen uno de historia de la filosofía, y entonces, ¿qué pasa ahí? No creo que haya unas coordenadas, las mismas coordenadas para todo lo que hagan, ¿no? Entonces, realmente aquí el planteamiento de historia de filosofía, el material filosófico, yo creo que no es algo que sea propio de una facultad de filosofía y letras. Les iba a decir que invitaran al estudiante este que estudia en filosofía y letras, me dijeron, ¿no? Que había en álgebra, ¿no? Una chava que está estudiando. Pero está bueno para que nos contara o que cotejara. Y entonces yo creo que no es algo que, yo sospecho que no es algo que se hace, y menos desde este sistema que aquí no se estudia. Realmente, esto no lo conoce nadie, o muy poquita gente. O sea, si lo comparamos con un Kant o con un Hegel, no. Con un Kant, imposible, ¿no? Y entonces me empecé a interesar por la historia de la filosofía, y bueno, encontré un texto que se llama, aquí que voy a poner bibliografía. No creo que me dé tiempo de todo, entonces creo que esto va a ser una parte uno, como de 3, porque es muchísimo. Está muy denso y tampoco quiero atascar demasiado. Eh, lo primero se llama la metafísica presocrática. Bueno, la metafísica presocrática es un libro que se publica en el año 73, después del libro más importante para el sistema que es Ensayos Materialistas. Y es un libro donde hay una introducción donde se propone un esquema para la historia de la filosofía desde el materialismo filosófico. Porque en los planes de estudio se estudia historia de la filosofía, pero bueno, no quería caer en una historia de la filosofía neutral, entonces pues se puso a escribir, la propuesta era escribir una serie de libros
que abarcaran toda la historia de la filosofía desde el materialismo filosófico. El primero fue este, y ya no sacó otro. Creo que no le dio tiempo. Hay unos escritos, sí, de autores, hay escritos de Leibniz, de Kant. Claro, toda la obra está repleta de historia filosófica, pero que propiamente esté concentrada en una época sería la metafísica presocrática. Y es un libro que la introducción sirve como introducción de todo el plan que se iba a hacer, ¿no? Y entonces hoy les voy a platicar de esa introducción. Desde aquí un poquito la plática es más doxográfica, es más lo que dice bueno, de donde yo busco partir para, o sea, vamos a hacer un regresus a la obra de bueno para tratar de después progresar y ver qué virtud puede tener esta tríada. Y entonces, ahora sí, les voy a platicar un poquito de qué va este libro. El libro no lo he leído, en el sentido de que solo he leído la introducción, que es lo que me interesa aquí, que es la introducción general a todo el plan. Ya después el libro se concentra en una época de la historia de la filosofía, que son los presocráticos, que es antes de Platón y antes de Sócrates, los presocráticos. Tratar de determinarlos, ¿no? Heráclito, Parménides, Anaxágoras, Demócrito, todos estos, ¿no? Es un libro de unas 500 páginas. No he tenido oportunidad de leerlo. Espero leerlo pronto. Ahorita voy a explicar por qué no lo he leído. Que hay una razón más o menos objetiva. Bien. Ahora sí, voy a usar los índices. Los índices no lo hice. Realmente, bueno, siempre escribo en párrafos, así, párrafo, bueno, en parágrafos, como en apartados. 1, 2, 3, muy típico que los enumere. Y realmente yo saqué el índice de esa enumeración. No les pone título. Yo más o menos leí el apartado y traté de en un título ver de qué iba, ¿no? ¿Sí? Y bueno, todo esto, naturalmente, a mí lo que me interesa es tratar de acabar en los problemas filosóficos del presente, ¿no? Que en nuestro caso es la teoría de categorías, ¿no? Bueno, en mi caso, ¿no? En la que nos hemos visto involucrados, para bien o para mal. Y entonces sí, de alguna manera es tratar de ver cómo hacemos cómo puedo hacer este circuito entre la historia de la filosofía, el material filosófico y los problemas filosóficos de la teoría de categorías, ¿no? Todo esto obviamente con el planteamiento de establecer la dialéctica en primera instancia con Lubir, ¿no? Pero que requiere, como pueden, regresar mucho. O sea, para realmente atacar a Lubir hay que ir muy atrás. No es solo cosa de 3 comentarios, ¿no? Y entonces, vamos a ver, el texto empieza con una distinción que es la historia filosófica, historia de la filosofía, filosófica y filológica. Lo que empieza comentando es que realmente ha habido, entre otras cosas, 2 disciplinas que se han encargado de estudiar la historia de la filosofía, la filología y la filosofía. Y viene bueno contar un poquito qué es lo que pretende hacer el filólogo y en qué medida esto se confronta con lo que pretende hacer el filósofo. Bien, como se dicen muchas cosas, no puedo decir todo lo que está ahí. Es un texto bastante largo, son 40 páginas, pero bastante densas. Entonces voy a tratar de resaltar los puntos más importantes, a mi modo de ver. La filología de alguna manera está operando con los textos de los filósofos. Y normalmente la serie de conflictos que llevan es, sobre todo quieren limpiar cualquier contaminación de esos textos. O sea, por ejemplo, quieren hablar de Heráclito. Y entonces Heráclito, primero se quieren fijar si hay una doctrina escrita o si no la hay. O sea, si hay algo que realmente escribió Heráclito. Y entonces hacen una serie de métodos, ¿no? Se van a otros autores que dijeron de Heráclito, si hay textos, si son apócrifos, si no lo son, hacen una serie, cotejan, ¿no? Una serie de diferentes fuentes, vamos, con herramientas de latín, del griego, etcétera, ¿no? Y sobre todo es interesante porque lo que bueno nos va a proponer es que va a haber como como una especie de enfrentamiento de la filosofía con la filología.
pero un enfrentamiento donde cada quien busca ir contra el otro, pero justamente se necesitan. O sea, como yo te voy contra ti, te necesito a ti, porque si no estuvieras, yo no podría atacar a nadie, ¿no? Y porque la cosa es que la filología, cuando trata estos textos, quiere eliminar todo tipo de reinterpretaciones que hacen los filósofos. Un ejemplo muy claro es con los presocráticos. O sea, los presocráticos, pues no sé, es una lista, ¿no? Tales, Parménides, Heráclito, Demócrito, Anaxágoras, Anaxímenes, Empédocles, etc. Eh, Unos escribieron unas cosas, otros no, unas cosas no se sabe, si sí, si no. Y luego, por ejemplo, Aristóteles, que ya es un cierto tiempo después, 200 años después, está haciendo su sistema filosófico, en particular está en la parte de su libro de la metafísica, y entonces empieza a hablar de una doctrina de las causas, tiene que dar la idea de causa, es una idea que llega hasta nuestros días, la idea de causa está en todas partes, no es algo que se deje realmente acotar en ninguna categoría propiamente trata de la causalidad, en todo caso lo ejercita. Por ejemplo, en teoría de categorías yo creo que es algo que va a salir tarde o temprano por estos intentos, por ejemplo, de la teoría de categorías hablando de física, a fuerzas, ¿no? Y entonces Aristóteles hizo una serie hizo una doctrina que son las cuatro causas, y entonces trató de reinterpretar a los presocráticos en términos de esas doctrinas. ¿Qué dijeron los presocráticos? En función de mi doctrina de las cuatro causas, tratando de reinterpretarlos, tratando de lanzar sus coordenadas sobre ellos. Y entonces hay una bronca porque no hay muchos escritos de los presocráticos, y lo que se sabe muchas veces es lo que dice Aristóteles, lo que Aristóteles está reinterpretando de ellos. Entonces el filólogo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que decir, no, pero ¿qué dijo Heráclito realmente? No, ¿qué dice Aristóteles que dijo Heráclito? ¿O cómo Aristóteles reinterpreta a Heráclito? ¿Qué dijo realmente? ¿No? Y entonces tiene que hacer así una serie de métodos de limpieza, y entonces necesitan a la filosofía, o sea, van contra esa filosofía porque no quieren esas reinterpretaciones, pero la necesitan, porque muchas veces su trabajo consiste en eliminar toda esa, según ellos, basura que puso el filósofo. No sé si me explico más o menos, ¿no? Y en cambio el filósofo aprovecha de que el filólogo le da los textos ya bien limpios. O sea, hoy en día puedes leer a los filósofos presocráticos sin saber griego realmente. O sea, hay 40.000 ediciones, las venden en los puestos de periódico, que son instituciones que ya llevan mucho tiempo, de filólogos que traducen los textos del griego al español, los limpian, te hablan de por qué Aristóteles no, que sí, unas discusiones así enormes de dónde sacaron ese texto. No, es que este texto creemos que dice esto, pero es que tal palabra no casa porque lo compara. Sendas y sendas de discusiones, pues para sacar el texto lo más limpio posible, ¿no? Y entonces el filósofo toma esos textos y busca reinterpretarlos, ¿no? Busca reinterpretarlos, así como Lubir está reinterpretando desde las categorías a Galileo, o así como Aristóteles busca reinterpretar a los presocráticos en función de su doctrina de las cuatro causas, nosotros igual. Van a ver, espero que hoy me dé tiempo, de cómo el material filosófico va a tratar de reinterpretar una serie de ideas de los presocráticos desde nuestras coordenadas. Se va a reinterpretar el acto puro, se va a reinterpretar el nous, que si no me acuerdo, el nous, se va a reinterpretar el Dios del cristianismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces necesita la filología que le sirva las cosas limpias, pero para a su vez reinterpretar, y entonces el filólogo a su vez, ya que reinterpretó, vuelve a meter basura, y entonces otra vez. Entonces están en un conflicto constante, ¿no? Es bonito porque dice, bueno, que es una relación dioscúrica. Se refiere a los dioscuros eran hijos de Zeus en los mitos, y bueno, siempre iban en par. Y la razón que le dice dioscúrica es que, bueno, en algún momento uno de ellos son Castor y Pollux. Pollux, en un conflicto ahí de los mitos griegos, muere. Y entonces creo que Zeus le propone eso, algo así, le propone a Castor que vaya al Olimpo, divinizarlo, pero pues que Pollux no, él sí se va al infierno. Y entonces son hermanos. Entonces este Castor le dice a Zeus que le propone algo. Él va al cielo, mientras Pollux va al infierno, y cada día se tornan. Entonces ahora Castor se va al infierno y Pollux sube al Olimpo, ¿no? Y es muy bonito. Y entonces se necesitan mutuamente, ¿no? Porque el que está abajo sustituye al que está arriba, ¿no? Y cuando uno sube, el otro baja, y cuando este sube, el otro baja. Me parece una idea bonita, un poquito innecesaria, pero bonita. Y entonces,
está este conflicto. Y muchas veces, bueno, denuncia que la filología no solamente quiere poner en limpio la filosofía, sino que muchas veces la quiere eliminar. Esto es común, o sea, las disciplinas, como las disciplinas trabajan en regiones, cada quien ve a su modo las cosas. Y entonces cuando tú ves a tu modo las cosas, pones entre paréntesis las otras maneras de verlo. O sea, cuando se estudia, por ejemplo, desde la psicología, se pone por entre paréntesis otras disciplinas, como la biología o lo que sea. O sea, es constante ese que cada disciplina de alguna manera no anula a las otras, pero sí las pone entre paréntesis un ratito para poder operar en su propio campo. Es algo común. Entonces, que la filología esté tratando de eliminar la filosofía, pues es que la filología tiene un punto de vista que no es propiamente el filosófico. Y entonces es común que haya una cierta tendencia a tratar de eliminar esta filosofía. ¿Qué pasa con la filología? Pues la filología no le interesa propiamente las reinterpretaciones filosóficas. Lo que interesa son los textos. Y entonces, bueno, dice que muchas veces pasaba en su tiempo, no sé si siga pasando, aunque en general yo los libros que me encuentro de presocráticos, etcétera, bueno, muchas veces están hechos desde una perspectiva filológica, no filosófica. O sea, propiamente las notas a pie de página están discutiendo cosas filológicas, no propiamente filosóficas. Van a decir, pues a mí lo que me interesa son los textos. Y entonces, muchas veces, en esta perspectiva de los textos y no de la reinterpretación de las ideas, van a tender a equiparar todos los textos. O sea, van a decir, por ejemplo, pone una cita de un filólogo llamado Grados, que decía que ha sido un error en el estudio de la historia de filosofía no estudiar como filosofía a los poetas. O a otras formas de expresión que no sea la filosofía como se había dicho entonces. O sea, que él encontraba en la poesía que no se presentaba como filosofía, también encontraba filosofía. Y que para él era un error, porque al final eran expresión de la sociedad helénica. Y entonces, claro, cuando van con esa tendencia, van a uniformizar los textos, cosa que el filósofo no quiere. Y vamos a poner el ejemplo. De hecho, no, sí está muy denso, me falta muchísimo. O sea, según yo esto lo iba a hacer en un minuto. No, ya no pasa nada, hago varias sesiones. Es muchísimo. Mejor tomármelo con calma. Algo muy interesante, por ejemplo, es... ¿me das sentido café? ¿Ya no tengo? Sí, 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 eso es muy interesante, miren. Sí, que al final, bueno, discute dos cosas. Normalmente se habla de una perspectiva externa. A ver, no sé si ya meterlo. Bueno, no, son los comentarios más. También dice que hace mucho, la filología llegan a hacer mucha mancuerna con el sociologismo. Este sociologismo va a propender, van a haber como dos nombres para la filosofía. La filosofía en un sentido estricto, que poco a poco a lo largo de la práctica iremos definiendo nosotros, y la filosofía en un sentido lato. Y esta filosofía en sentido lato tiene que ver una palabra, más o menos la próxima, una palabra en alemán que no sé pronunciar, pero que tiene que ver con cosmovisión, que más o menos es hablar como una serie de ideas que afloran en una determinada sociedad o en un determinado grupo de personas. La filosofía griega, la filosofía de los aztecas, la filosofía de cualquier grupo. O sea, como que un grupo se entiende con su filosofía, ¿no? De hecho, eso es como una cosa muy común, que se habla de la filosofía de tal grupo. Y entonces la filología hace muy buena mancuerna porque el sociologismo, en cuanto que reductor, tiende a ver la filosofía no como un saber, digamos, con su determinada tradición, sino simplemente como una serie de ideas que afloran en cualquier sociedad, ¿no? Y entonces la filología ve todo como texto y hace buena mancuerna con el sociologismo porque es como, bueno, estos textos son expresión de la sociedad griega. Y entonces no es más que expresión de la sociedad griega, que más da lo mismo que leas a Platón o que leas a Homero o que leas a cualquier griego, a cualquier poeta, porque es expresión de esa sociedad griega, ¿no? Y claro, eso como veremos va a ir en contra de una perspectiva filosófica. ¿Cuál va a ser la perspectiva filosófica que se va a enfrentar
a este modo de ver las cosas como de cosmovisión. Pues aquí, bueno, introduce, ya ni sé para qué escribo, pero una perspectiva evolucionista y una perspectiva difusionista. Y pues más o menos la idea es que ese sociologismo tiende a ver que hay diferentes sociedades donde cada una en su evolución respectiva van presentando una forma de ver el mundo, una forma de entender las cosas. Sí, sin ninguna particular más, ¿no? Como que cada uno es un grupo que tiene una forma de ver las cosas, ¿no? Eso ya luego alcanza otras vías, ¿no? Por ejemplo, la defensa de tú que vas a criticar desde tu filosofía, cuando cada sociedad tiene su propia filosofía, ¿no? Conduciendo a veces como a tesis un tanto relativistas, ¿no? ¿Qué vas a criticar desde tu filosofía cuando cada sociedad tiene su modo de ver las cosas? Y la relativización es que cada modo de ver es tan válido como los otros. Entonces ahí es donde ya equiparas por completo porque ya no hay verdades filosóficas o ya no hay nada que contraponer porque cada quien tiene su propia verdad. Pero bueno, eso ya por otra vía. Un poquito haciendo mancuerna el filólogo con el sociólogo. En cambio, la perspectiva que queremos desde la filosofía no es la perspectiva evolucionista, sino difusionista, que de alguna manera es que hay una filosofía de una determinada tradición, bueno, va a tomar la tradición griega. O sea, así es muy marcado en la digo filosófica. O sea, nosotros partimos de Grecia. Que hay otras tradiciones, yo no estoy al tanto de otras tradiciones. En general, el material filosófico no le interesan otras tradiciones que no vengan de la filosofía griega. Y entonces es muy raro encontrarse cosas con referencias a otros autores de otras partes, sobre todo Oriente, nada, absolutamente nada. En general se defiende la filosofía que tiene raigambre griega y eso va a tener que ver mucho, bueno, lo va a querer defender esto por las matemáticas. O sea que la clave van a ser las matemáticas en Grecia. Pero bueno, como iremos viendo, luego hay una serie de debates, pero las matemáticas son de Grecia, no son de Grecia, etcétera. Pero eso nos remite a una idea de verdad científica, porque ¿dónde empiezan las matemáticas? Las matemáticas son una serie de cuentas, una serie de mediciones. ¿Es encontrar una incógnita como las tablas estas de Babilonia o es algo más? Entonces, en función de la idea que tengas de verdad científica, en función de la idea que tengas de matemáticas, puedes defender la génesis de una teoría de matemáticas en un lugar o en otro. Y ahí está la filosofía funcionando, ¿no? No me voy a meter en este detalle. Bueno, defendía pues, que las matemáticas, tal y como nosotros las entendemos, las vamos a ver en Grecia. Tales, Pitágoras, los teoremas propiamente dichos, los primeros teoremas propiamente dichos. Y no me voy a meter ahorita a esto, pero va a hablar de cómo esas matemáticas, esa referencia matemática abstracta y esa verdad científica va a nutrir ya propiamente lo que van a ser los métodos propiamente filosóficos de esta tradición. Pero bueno, ahorita no me quiero meter mucho en esto. El chiste es que la referencia es la Grecia antigua. Y de Grecia antigua, por una serie de instituciones como puedan ser maestros, libros, sobre todo maestros y libros, ¿no? Una serie que puedan ir encauzando una serie de saberes. La filosofía se va a nutrir como de su propio curso. Y entonces poco a poco va a haber unas ideas características de este curso, que empieza primero con los presocráticos, como veremos, y poco a poco va adquiriendo más con los sofistas, con Platón, con Aristóteles, y entonces se van a ir formando una serie de ideas que ya van a ser típicas de esta tradición filosófica. La idea de causa, la idea de verdad, la idea de ser, de realidad, de mundo, de alma, de Dios, van a estar ya en todas partes ya para siempre. Al menos en estas filosofías que se remontan a esta perspectiva difusionista, porque la clave es, tenemos una Grecia que tampoco sale de la nada, naturalmente, ¿no? O sea, también hay que analizar las influencias de Oriente que van a ser muy importantes. Pero de ahí, digamos que más que cada filosofía en sentido lato, aflorando en cada sociedad independientemente, lo que importa es esta filosofía penetrando en todas las demás sociedades.
O sea, haciendo un curso de que va a atravesar diferentes sociedades. Y entonces, por medio de maestros, de gente que migra, por medio de escuelas, y entonces, pues esto, nada, se van a ir formando una serie de escuelas, una serie que de alguna manera van a tener contacto con esta filosofía. No van a ser filosofía en el mismo sentido porque van a ser otros sistemas, ya está el sistema de Aristóteles y el sistema de Platón enfrentados, pero sí va a haber una conexión porque van a estar tratando con las ideas típicamente filosóficas. Y esto hasta nuestro día. O sea, nuestro día, la idea de causa se trata más bien filosófico, pero también se trata en Hegel, también se trata en Kant, también se trata en Aristóteles, y ellos están metidos en esta tradición totalmente. No sé, Hegel acaba, la ciencia de la lógica acaba con una cita enorme de Aristóteles. Está constantemente pensando en estos presocráticos, lo mismo que Kant, o la filosofía de la Edad Media, como veremos con Santo Tomás, etc. Entonces, de alguna manera, cuando tú vas a leer a Kant o vas a leer a Hegel, te das cuenta que las referencias son las mismas, siempre. Son estos autores que están en esta tradición filosófica que inicia en Grecia. Y esa es la perspectiva difusionista, que no nos interesa tanto como las formas de ver el mundo que puedan aflorar en diferentes sociedades, sino lo que nos interesa es la forma de ver el mundo según una serie de ideas que ya nos vienen dadas con esa tradición milenaria. Porque estas formas de ver el mundo no va, o sea, no es lo mismo, o sea, una sociedad que aflore y que no tenga contacto con esto. Hay una serie de 2000 años de tradición que está trabajando con esta serie de ideas abstractas. O sea, la idea de Dios ha pasado por todas partes y se ha discutido por todas partes. Es una idea que ya tiene una carga de 2000 años. Entonces, cuando tienes una sociedad que diga, de alguna manera no, se pone de espaldas a esta serie de ideas en esta perspectiva difusionista, generan un modo de ver, pero realmente no van a... Es imposible que generen la idea de Dios por sí solos. ¿Por qué? Porque es una idea que no es una cosa de un grupo en un tiempo dado, eso es una idea que recorre 2000 años. Y entonces la filosofía en sentido estricto nosotros la vamos a ver con una filosofía que está tratando con las ideas de esta tradición, como ya la identidad, causa, unidad, lo que sea, totalidad, categoría, no como una filosofía en un sentido lato que es lo que puede aflorar en una sociedad determinada al margen de esa tradición. Entonces ahí es donde empezamos a ver cómo que cuando se hace material filosófico se está conectando con esta perspectiva difusionista. Y las ideas que está tratando el material filosófico, como puede ser materia, ego trascendental, eh, eh, o persona, etcétera, se trata de verlas en función, sí, contra otros sistemas, pero sistemas que están involucrados en esta perspectiva difusionista más que evolucionista. Más o menos me doy a entender. O si está de más, no sé. ¿Sí? Más o menos. Eh, y entonces, mientras el filólogo y el sociólogo quieren ver las cosas como textos, simplemente expresión de una sociedad griega, así como podrían ser expresión de otra sociedad, nosotros no. Y entonces, y es curioso, porque uno podría decir, lo que defendemos nosotros, me voy a saltar una serie de detalles, pero lo que defendemos nosotros es que la perspectiva nuestra es la... Porque luego se debate de lo externo y lo interno, ¿no? De tu interpretación. Por ejemplo, el filólogo dice, tú, Aristóteles, no vengas a meter basura externa. Yo soy interno, quiero ver lo que él dijo, no lo que tú reinterpretas. Lo que él reinterpreta lo ven como algo externo. Pero es curioso porque aquí como que, bueno, vas leyendo y poco a poco como que le va dando la vuelta, de tal manera que el que es externo en realidad es el filólogo y no el filósofo. Y la razón es que cuando el filólogo equipara los textos, la razón por la que no equiparamos los textos, aparte de esto que ya expliqué, es porque la filosofía la filosofía en Grecia va a funcionar contra los otros textos. Lo que siempre decimos, la filosofía es un saber de segundo grado, no se desarrolla por sí, sino se desarrolla como una reflexión con estas ideas de esta perspectiva difusionista contra otros saberes. Es lo que vamos a llamar el ámbito de una filosofía. El ámbito de una filosofía es de alguna manera el mundo que les es dado. O sea, ¿cuáles eran las referencias de cada filosofía para su tiempo? Las referencias de Aristóteles, las referencias de Platón. Y las referencias pueden ser saberes, las matemáticas, pueden ser, sí, saberes, ¿no? El saber retórico, las matemáticas, determinadas instituciones, la institución de la democracia, de la asamblea, el desarrollo que tuvieran de lo que se puede llamar astronomía. Y entonces los textos filosóficos no son un saber más entre los otros porque es un saber que está reflexionando sobre esos saberes, los está confrontando. Y entonces, de alguna manera, cuando definimos una perspectiva filosófica que trate de
de ver, digamos, unas ideas propias de esta tradición, de alguna manera estamos remontando una perspectiva interna donde ya propiamente el filósofo que estamos leyendo, ya llámese Platón o Aristóteles, él propiamente estaba trabajando con unas ideas que se querían diferenciar a partir de una reflexión objetiva de otros textos, no eran equiparables. Entonces el filólogo cuando dice, pues es tanto texto Platón como Homero, lo ve desde externo, porque si te vas interno, el propio Platón no ve a sus diálogos como Homero, porque es una reflexión sobre Homero. Entonces no puede estar al mismo nivel que Homero. No quiere decir mejor o peor, lo que quiero decir es que no está en el mismo nivel porque uno está reflexionando sobre el otro. Entonces es curioso porque va como que dándole la vuelta y ahora pues de alguna manera el externo queda el filólogo porque no se da cuenta que internamente siempre la filosofía se ve como un saber que reflexiona sobre los otros y no como un saber entre los otros más. O sea, sí es un saber entre los otros más, pero no es de la misma naturaleza porque está reflexionando sobre los otros, ¿no? ¿Sí me explico? No sé, todo esto me sonaba muy fácil, ahorita que lo estoy diciendo digo, puta, qué lío. Pero más o menos, creo que esa es la parte más, bueno, no. En todo caso creo que la parte más aburrida. Eh, mira, avanzó un montón. Y entonces, nosotros vamos a entender que esta filosofía en general, desde nuestra manera de verlo, porque estamos haciendo historia de filosofía desde nuestro punto de vista, necesita un mundo en el cual moverse, unos referentes en el cual moverse. Hoy por hoy, pues son las ciencias, sobre todo, hay otros saberes, naturalmente. A mí, hoy por hoy me interesan sobre todo las ciencias, las categorías, los conjuntos, yo qué sé. Pero en otros tiempos fueron otros saberes, ¿no? Para Platón es muy claro, la referencia es la geometría. Todo el tiempo está girando en torno a la geometría. O también tiene otra referencia, también tiene la referencia de las instituciones democráticas de su presente. Tiene a los presocráticos como referencia. Entonces ese mundo en el cual va haciendo que Platón empiece a trabajar con una serie de ideas que busca entablar en sistemas. Estos sistemas de alguna manera, es otra idea filosófica, la idea de sistema. Yo no la he trabajado, Angie ya leyó un poquito más de eso, luego nos cuenta. Pero ahorita lo vamos a tomar simplemente como que buscan estas ideas, como les decía, como identidad, unidad, etcétera, tratar de trabarlas entre sí. No todas con todas, pero trabarlas de una manera que la idea que se pueda formar de una cosa esté en función a su vez de otras ideas. El material filosófico es clave, o sea, trabajamos con una serie de ideas, pero no es que yo voy a trabajar de la verdad científica al margen de todo lo demás. O sea, tu idea de verdad científica también está en función de tu idea de realidad. Tu idea de realidad también puede estar en función de tu idea de sujeto. O sea, no son trabajos así de, bueno, yo trabajo con la verdad científica, pero no me meto con la idea de realidad, porque la idea de verdad científica tarde o temprano te lleva a la idea de realidad. Esa es la clave. Y entonces las tienes que tener trabadas en sistema para que realmente no estés pretendiendo hacer una cosa sin mencionar otra. Y entonces lo que se trata de hacer es una especie de que sea coherente esa trabazón entre esas múltiples ideas que tenemos, ¿no? Y eso desde Platón. Platón está tratando de sistematizar una serie de ideas con las que se encuentra, ¿no? De verdad, la idea de verdad, de opinión, de bien, de mundo, de ego, trascendental. Bueno, vivíamos viendo eso. Y entonces, la clave aquí, entonces, estas ideas se nutren como reflexión de los saberes que hay en el mundo para una época determinada, pero a su vez son ideas que están en una determinada tradición filosófica, ¿no? Y otra vez la tríada, ¿no? Los problemas filosóficos del presente, un sistema de referencia y la historia de la filosofía que está dada por esta perspectiva difusionista. Si no hay esta perspectiva de filosofía, no hay historia de la filosofía. Si la filosofía fuese el saber de cada sociedad, no hay historia de la filosofía. ¿Qué historia va a haber? O sea, la cosa es que aquí hay una serie de ideas que van, unas se van olvidando, otras se van, pero hay una determinada más o menos continuidad, ¿no? Aunque vayan tratándose de maneras muy distintas, ¿no? Y entonces, ahora sí, ya entrando en el tema, es curioso porque en este escrito bueno saca muchas palabras, bueno, no muchas, pero saca una idea que es típicamente marxista. Y cuando vuelve a exponer esto en otros escritos, no recuerdo, pero creo recordar
esa idea ya no tiene tanta presencia. Pues no sé qué haya pasado. Bueno, más o menos sospecho, pero no sé muy bien. El punto es que aquí a Bueno le interesa la idea de producción. Yo no me he metido con la idea de producción, tampoco sé casi nada de Marx, pero por lo que entiendo es que, o sea, nosotros conocemos una división típica de la historia. La Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna. Yo creo que todo el mundo más o menos conoce esa tricotomía, ¿no? Que bueno, sugiere que es de origen católico, bueno, cristiano, de un cuate llamado Joaquín de Fiori, que hablaba de la edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu Santo, y la edad moderna del Espíritu Santo, que es curioso, bueno, son cosas tan curiosas, porque luego Hegel, que es de la edad moderna, la idea de espíritu va a estar metido, o sea, Hegel todo el tiempo está con la idea de espíritu, todo el rato está con la idea de espíritu, esa es la tesis fundamental de Bueno, que todo idealismo es espiritualismo. Va a girar en torno a la idea de espíritu. Espíritu va a tener que ver con seres vivos sin cuerpo. La inteligencia sin cuerpo, eso lo vamos a negar por lo completo. Cualquier cosa que suponga una inteligencia tiene que tener cuerpo. No hay inteligencia sin cuerpo. Y esa va a ser la tesis fundamental. Bueno, que la inteligencia sin cuerpo va a ser espiritualismo. Y entonces, todo ensayos materialistas trata un poco de ligar qué tiene que ver todo este idealismo, kantismo, hegelianismo, con la idea de espíritu. Hegel maneja la idea de espíritu todo el rato. Y entonces, lo que propone Bueno es cómo podemos reinterpretar estas épocas históricas. O sea, porque no es o sea, tienen una intención, tienen una razón de ser. No dividieron la historia en tres nada más por cuestiones pedagógicas, ¿no? No, es que es de tal año a tal año, ya pasaste este año y no, ya. Siguiente época. ¿Qué sentido tienen esas tres épocas, no? Y aquí, bueno, confiesa que le parece que más potencia. Ah, y dice, entonces los historiadores de la filosofía, cuando hacen historia de la filosofía, dan por hecho estas tres épocas y no explican por qué tienen significado filosófico. ¿Por qué hay que decir, no, es que Kant es edad moderna? ¿O por qué Santo Tomás es edad media? O sea, ¿qué significado histórico tiene que cada o sea, ¿qué significado filosófico tiene esta división de la historia, no? Entonces ahí más o menos dice que muchas veces no se molestan en realmente enfrentar el problema, ¿no? A quien sí recupera como alguien que hizo una escuela que hizo bien en esta reinterpretación es el marxismo. Y entonces el marxismo va a ligar estas tres épocas a la idea de producción. Que bueno, esto está grabado, pues ni modo, pero yo la verdad es que no estoy muy enterado de esto. Por lo que entiendo son pues determinados los demás modos de producción, modos pues digamos, cosas que ponían, es que hay una división ahí, base superestructura, y como que de alguna manera, como la manera en la que se producían cosas en un tiempo dado para que empezara a funcionar una determinada economía, vamos a decirlo así, está grabado ni modo, de tal manera que hilaban cada época a un determinado como orden socioeconómico, donde en la antigüedad la clave era el esclavismo, eran los esclavos. Eso siempre se dice, fue Aristóteles porque tenía un montón de esclavos. Que él no tenía que hacer cosas de esclavo, ¿no? Luego, la Edad Media va a ser la época feudal, el feudalismo, y la época moderna pues va a ser la época industrial, ¿no? Y entonces reinterpretaron esa tricotomía de Padre, Hijo, Espíritu Santo en función no del Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino en función de los modos de producción. Esclavismo, feudalismo esto último que dije, ¿no? Y entonces, es algo pendiente, hay que estudiar esto naturalmente. Y entonces, bueno, se propone, ok, esto está muy bien, ¿no? De los modos de producción, pero ¿es que los modos de producción afectan al modo de hacer filosofía? ¿Es que el hecho de que estén en un orden esclavista afecta el tipo de sistemas filosóficos que se pueden hacer dentro de ese determinado orden? Y entonces la tarea que se propone, bueno, es cómo podemos corresponder cada época histórica con determinadas ideas filosóficas. De tal manera que la idea filosófica esté totalmente arraigada al tipo de producción que se daba en esa época. Y esa es la tarea que se avienta. Y entonces, qué bueno que llegué a esto. Esto es lo padre. Bueno, a mí es lo que más me llama la atención, que es, porque a su vez, muchas veces cuando no se
proponen una serie de ideas filosóficas que se puedan corresponder con las épocas históricas, tiende a haber, otra vez, la sociología ataca, y tiende a haber una reducción de los sistemas filosóficos a su época histórica por su modo de producción. Y entonces habla de esos análisis que dice que son pseudo-marxistas, porque Marx no haría un análisis así de grosero. Dice que son pseudo-marxistas e incluso psicoanalistas, pero más o menos me doy una idea de por qué le llama así. El propio, que no son marxistas. Y ahorita les voy a explicar, creo que por qué lo dice. La idea es este tipo de análisis que tratan de alguna manera definir una filosofía en función de determinada ideología del momento. Por ejemplo, una muy chistosa que pone, la idea de Dios de Aristóteles no es más que la expresión de los ideales de una clase esclavista, que quiere hacer, porque el acto puro es algo que no tiene que moverse, es pensamiento de su pensamiento, solo con el pensar hace. Entonces decía que el acto puro era reflejo de los ideales de esa clase social, que él no hacía, lo hace el esclavo, yo solo mando, yo solo pienso. Y entonces ese tipo de análisis, es que Aristóteles no es más, el acto puro no es más que la expresión de esta clase que nada más hace con su pensamiento. Y entonces, ay, no sé si va a verlas aquí. ¿Sí van a tener clase? Sí. Ah, de tareas. Ah, no, pues que toquen. Bueno. Eh, bueno, el punto es bueno, dice que son pseudo-marxistas porque si bien Marx, por lo que entendí, habla de que una clase puede producir una determinada ideología para conseguir los propósitos que tiene, a su vez esta clase se ve determinada por las épocas históricas anteriores. O sea, como que de alguna manera no puedes decir que son los intereses de estos sujetos nada más, porque a su vez estos sujetos, sus intereses, se ven determinados por algo que no viene de ellos. O sea, como que de alguna manera no puedes decir todo se reduce a lo que quería este grupo, porque a su vez es una perspectiva marxista, este grupo se ve empujado, determinado por algo que viene detrás de él. Y bueno, por eso dice que cuando eliminan esto y nada más se fijan en los intereses de un grupo, es pseudo-marxista porque no dan cuenta que Marx a su vez habló de cómo épocas históricas anteriores determinan los intereses de los sujetos de una determinada época. Un poco una dialéctica de los modos de producción, de cómo van influenciando lo que está atrás sobre los nuevos modos, etcétera, ¿no? No me quiero meter mucho en eso porque la verdad es que no sé. Creo que es algo pendiente. De hecho, en ensayos materialistas lo dice. Así acaban ensayos materialistas. Una de las tareas pendientes de la filosofía es la idea de producción de Marx. Lo dice así. Pero bueno, el punto esto nos lleva a decir, no queremos estos análisis que reduzcan el acto puro de Aristóteles a los intereses de una determinada clase esclavista. Y lo que propone es que, ¿por qué? Porque una vez que, o sea, esto es un poquito interesante, no sé. Lo que propone es que una vez que, pon tú que el acto puro de Aristóteles sí sea expresión de eso, que dice, no es así, es algo más complejo, no es así tan absurdo, me hice la idea de Dios porque es pensar sin moverme, pero suponiendo aún que sí, el tema no es ese, el tema es ¿y por qué se expresaron por medio de la idea de Dios y no por otra idea? O sea, si esa es la expresión de su clase, ¿por qué con una idea de Dios y no con otra cosa? ¿Por qué de esa manera y no de otra manera? Entonces habla que en general el ámbito de la filosofía, digamos, van a actuar por zonas flechas sobre una determinada filosofía que va a estar siendo moldeada por su mundo, por ejemplo, por todos los procesos económicos, políticos, religiosos, científicos que están sucediendo, va a desembocar eso en una serie de sistemas, de ideas filosóficas, pero esas ideas filosóficas a su vez están en conexión con esta perspectiva difusionista. O sea que Aristóteles hace filosofía, pero es una filosofía que ya está en marcha en función de Platón. Entonces, no se reduce, o sea, de alguna manera es una serie de ideas que si bien tienen un mundo que las está moldeando, a su vez se van sistematizando
en función de una perspectiva del propio saber filosófico que ya se está conformando desde antes. O sea, como que de alguna manera no se puede reducir a esto porque está en este curso de la historia de la filosofía que ya está funcionando. Y entonces, lo que propone es... Y aparte es un curso de la filosofía que no solamente está operando con una serie de ideas que ya están en marcha, sino una serie de problemas que ya están en marcha. O sea, ya desde Platón, desde antes, ya hay una serie de problemas que están en marcha que de alguna manera desbordan esto. O sea, sí sale de esto, pero a su vez se nutre de una serie de problemas que ya están en marcha desde otra perspectiva transversal. Esa es la parte que a mí más me cuesta. Y entonces lo que propone es una dialéctica de reducción-absorción. Ya les he platicado un poco de todo esto. Tú reduces A a B, pero luego ves cómo B absorbe A. De hecho, a ver, un día les platico. Según yo, las equivalencias de formas de definir adjunción obedecen esa dialéctica. O sea, tú tienes la biyección natural y la reduces a un caso particular, que es lo que pasa con la identidad. ¿No? Para construir a la comunidad y a la unidad es fijarte qué pasa solo con una flecha. Entonces lo reduces a la identidad. Pero la razón por la que estas flechas son equivalentes a la biyección natural es porque, de hecho, estas flechas son capaces de generarte la correspondencia de todas las demás flechas. Todas las asignaciones de las demás flechas están en función de la comunidad y la unidad. Entonces acaban absorbiendo a la propia biyección natural. Pero bueno, ese es otro tema. Nada más se me hace interesante pensarlo así porque dirías, ¿cómo la comunidad y unidad, que solo son la identidad, son capaces de hablar de todo lo que es phi? Porque resulta que gracias a los cuadrados conmutativos puedes ver que la unidad y la comunidad en realidad generan a todo lo demás. Y le preguntaba a Dylan si no podría haber un sentido ahí, porque luego me había dicho, ¿no? De cuando funcionaban como... Bueno, en fin, no, pues, y entonces, bueno, propone que cuando se está determinando un sistema así, a esta línea le llama el ordo essendi. Que es el orden esencial, el orden ontológico que está moldeando una determinada filosofía. De tal manera que, a su vez, participando de esta tradición, de esta difusión, se va concretizando en una serie de ideas sistematizadas, ¿no? Que más o menos, por ponerlo como una especie de gráfica, ¿no? No sé. Con sus ideas, pero que de alguna manera estas ideas, al nutrirse de esta tradición, de ideas que vienen de atrás y de problemas que vienen atrás, que desbordan propiamente los intereses de un determinado grupo, sin perjuicio de que compartan mundo. O sea, como que de alguna manera pueden compartir mundo Platón y Aristóteles, pero de alguna manera, a su vez, es una perspectiva que los va desbordando porque los conecta con esa tradición que no se reduce al lugar que ocupan ellos en ese mundo. Y la clave está que más que reducir el sistema a la parte, a su origen en el que se moldearon, es más bien tratar de reducir el origen en el que se moldearon al sistema. Es decir, que el sistema en todo caso, en cuanto que viene de aquí, habría que ver si no tiene capacidad para reducir. O sea, absorber. Tú quieres reducir todo esto, o sea, quieres reducir el sistema a su ordo essendi, pero hay que ver si el propio sistema no puede absorber al propio mundo que le tocó. O sea, en pocas palabras dice, más que explicar el acto puro a partir del esclavismo, habría que ver si, o sea, lo que sugiere, bueno, es que es al revés. Podemos explicar el esclavismo desde el acto puro. O sea, como caso particular, el acto puro es una cosa que nace aquí, pero de alguna manera, gracias a esa perspectiva difusionista, es algo que desborda por completo esto. De tal manera que desde el acto puro pudiésemos, como caso particular, absorber esto, el esclavismo. Y entonces esa es la dialéctica de reducción-absorción. Y es muy curioso, bueno, pone varios ejemplos. Es que dice, es como los números dígitos, ¿no? Los números dígitos vienen de los dedos de la mano. Pero luego ese es el sistema decimal, que tiene como referencia los dedos de la mano. Pero el sistema decimal ya no son dedos de la mano. Son un sistema que busca una medida de independencia respecto a los de los dedos de la mano. Y los absorbe. O sea, el sistema decimal, cuando yo dibujo los números,
no estoy dibujando signos que representan los dedos de las manos. Ya son otra cosa que a su vez acaban absorbiendo los dedos de las manos porque los dedos de las manos se pueden a su vez, como caso particular, ver como un sistema con ver desde el sistema decimal. Y entonces, como que la perspectiva sociologista dice, o sea, y esto es interesante porque de alguna manera dice, en todo caso, el acto puro, qué bueno, el acto puro, como puede ser, es la realización en sistema de algo que viene de aquí, pero que lo desborda. Y entonces, como si vemos que desde el acto puro podemos llegar al momento, en todo caso el acto puro sería como, en todo caso, la representación, la idea con la que se busca expresar esa determinada sociedad, pero que a su vez es una idea que desborda esa determinada sociedad. Lo pone con un ejemplo de Demócrito. Demócrito va a hablar de los átomos, de unos átomos, como modelo ontológico, y que hay gente que dice, pues los átomos de Demócrito solo son cada átomo es reflejo del ciudadano libre, que tiene su terreno y que se diferencia de los otros, y entonces no es más que la expresión de la libertad en Tracia, que es donde vivía Demócrito. O sea, si fuese así, en todo caso el átomo es una manera de expresar ese hecho, pero a su vez no se agota en ese hecho. O sea, en todo caso el átomo sirve. La idea de átomo de Demócrito podría llegar a servir para explicar la idea de libertad en la Tracia antigua, pero no se agota en ello. Lo mismo que con el acto puro, etcétera, ¿no? Y esta es la parte más densa, a mi modo de ver. Luego se pone más padre y menos denso. Y entonces, más o menos lo que propone es que estos sistemas no se agotan en una perspectiva sociológica. Porque estas ideas, al nutrirse de esta perspectiva difusionista, llegan hasta nosotros y su valor va mucho más allá de lo que pudiera ser simplemente lo que pasó del un esclavismo. O sea, la idea de acto puro nos interesa, y nos interesa porque da mucho más de sí que simplemente pensarla como expresión de una sociedad esclavista. Es lo que, más o menos, la tesis. O sea, las ideas de Platón interesan, pero no se agotan desde, no, pues ¿qué es Aristóteles? Más que un esclavista que expresó el acto puro porque es el pensamiento sin moverte. No es eso, porque la idea de Dios que formó Aristóteles va a tener tal alcance en esa perspectiva difusionista que va a tener tal alcance y viene de tales cosas que va a desbordar totalmente ese ámbito. Y entonces, pues ya, bueno, pasar a lo siguiente, ¿no? Pero, sí, perdón. Estoy pensando, seguramente se me dan muchas cosas, pero no es imposible decirlo todo. Sí, bien. Yo creo que con la tabla que voy a poner podemos retomar un poquito de estos temas de mejor manera. Bien, hasta aquí hay una duda, supongo que sí. Bueno, no sé, un comentario, una queja. ¿Todo bien? Ya ni le hice caso al índice, pero más o menos va así. ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? Y entonces, perdón, ¿qué? Sí, 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 sí. Sí, todo bien, nada más no me preguntes. Y entonces o sea, la idea es cómo podemos, desde el material filosófico, ofrecer una serie de ideas que traten de entender cuál era el mundo en torno de cada filosofía, o sea, como cuáles eran el mundo en torno de cada filosofía, pero sin caer en reduccionismos sociologistas. O sea, como de alguna manera determinar cada mundo en torno en términos propiamente filosóficos y no términos sociológicos. Creo que con esta tabla se va a entender, que es lo más importante, que bueno, que medio tiempo, ¿cuánto queda? Como una hora, ¿no? Ok, esto es lo más importante, después hay más cosas, pero... Entonces, ay no, está muy denso, es que sí, es que ya se me ha olvidado que tengo que presentar las ideas. El chiste es que el material filosófico va a usar para esto tres ideas, que son unas ideas que ya las he platicado. Voy a tratar de platicar un poquito más de ellas, que son MI, que es M1, M2, M3, y M.
Estas son tres ideas, son las tres ideas cardinales del materialismo filosófico. No voy a profundizar en ello porque es imposible. Ya les he contado, esto viene en ensayos materialistas. Hola. No voy a explicar tanto cómo se configuran estas ideas, cuanto qué quieren decir, ¿no? O sea, no voy a explicar tanto que, por ejemplo, la definición de categoría, cuanto que voy a señalar una serie de categorías, ¿no? Un poquito así, ¿no? Como verán, estas ideas están en función de estas son tres ideas que se ponen en ensayos materialistas en función de los problemas del presente y en función de la dialéctica en esta perspectiva difusionista, y que justamente una vez cristalizadas, bueno considera que si realmente están en la historia de la filosofía, si realmente son internas a esa tradición filosófica, deben ser capaces de poder reinterpretar todos los sistemas filosóficos, todas las ontologías de todos los sistemas filosóficos. Es lo que es el plan. O sea, hacer una historia de la filosofía es reinterpretar todos los sistemas filosóficos desde el propio sistema. Y entonces, bueno, dice, pues propiamente lo que estoy haciendo es poner el cuello bajo el hacha, porque puede que me la corten, porque puede que no funcione esto, ¿no? Tendría que funcionar un poco porque estas ideas no me las saqué de la chistera, ¿no? O sea, estas ideas vienen en función de esa tradición filosófica. Más o menos, la idea es que MI va a representar la idea de mundo. La idea de mundo va a estar en toda la tradición, que yo como lo entiendo es tratar de dar con el todo de las cosas. O sea, que esta realidad se presenta una serie de contenidos y es tratar de recoger, de totalizarlos, de dar con el todo, todas las cosas de la realidad o todas las cosas que existen. Eso, como veremos, está en toda la historia de la filosofía. Esa idea de que es aquello que lo envuelve todo. Y ese ejercicio de envolverlo todo, el mundo nosotros lo vamos a ver en tres géneros de materialidad. M1 son los cuerpos y entidades físicas, como, no sé, los campos gravitatorios, campos electromagnéticos, sobre todo la física va a tener mucho que decir de esto. M2 son asuntos paratéticos internos, como pues, afecciones, dolor, que tanto en hombre, pero todos esos contenidos internos de todos los hombres y de todos los animales, eso también va a ser muy importante. En el material filosófico suponemos que los animales tienen M2. Eso va contra otras tesis, por ejemplo, Descartes, pues tengo entendido que negaba M2 a los animales. Son una máquina, o sea, nada, patealo, que no va a sentir nada. Nosotros no. En el material filosófico consideramos que los animales tienen mucho más, son muchísimo más importantes de lo que son en otros sistemas, por razones, por muchas razones, pero sobre todo por razones epistemológicas. Y M3 son los contenidos ideales, ¿no? Las clases, los conjuntos, los teoremas, las relaciones, sobre todo las relaciones de las cosas. O sea, no solo existen las cosas, sino cómo se relacionan, ¿no? El típico ejemplo, ¿no? Es un hacha. O sea, no solo existe el hacha, sino que existe la proporción. O sea, esto con esto es una determinada proporción. Esa proporción es una relación. Y eso lo entendemos como material en M3. O el teorema de Pitágoras, ¿no? Es una relación. Y esa relación, o sea, todas las relaciones matemáticas, para decirlo en pocas palabras, o sea, hay más cosas, pero para poner un ejemplo típico, las relaciones matemáticas, el teorema de Pitágoras, el lema de Yoneda, no sé, el teorema fundamental no me acuerdo, del forcing, no, lo que sea, son relaciones. Pongo esos ejemplos, pero tú no fuiste ni modo. Tú sabrás unos de estadística, yo no sé. Las entendemos como M3. Ahorita no quiero discutir acerca de la naturaleza de estos tres géneros de materialidad y tal. El chiste es que todo eso lo vamos a ver envuelto en un mundo. Ahora ese mundo, ese totalizar, lo va a hacer una cosa que se llama el ego trascendental. El ego trascendental es ese ejercicio de tratar de dar con el todo. Y como veremos está en toda la tradición filosófica. Por ejemplo, el cristianismo va a ser el Dios. Dios va a ser el creador de todo. De la materia, del mundo. Lo va a abarcar todo. En Kant va a ser algo llamado el sujeto trascendental. Como veremos, el nous, ya veremos, el nous es una forma de ego trascendental. Muy más primitiva, con sus problemas, pero es una forma de ego trascendental. Con correspondencias, pero tal como lo entendemos nosotros, tiene que ver con unos sujetos corpóreos. Nosotros, lo importante otra vez contra el espíritu, los sujetos corpóreos que estamos operando y que nos coordinamos entre sí. Es decir, no operamos cada quien
sin tener nada que ver con el otro. No, 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 las operaciones son del uno para con el otro. Y nos coordinamos. Y esas coordinaciones van haciendo que vamos roturando un mundo, lo vamos llenando de categorías matemáticas, físicas, químicas, de otras disciplinas, no propiamente científicas, que van tratando de dar con el todo. Pero ese dar con el todo supone como una especie de conciencia de una organización de esos sujetos que están dando con el mundo. Lo más importante del ego trascendental del motivo filosófico es que yo lo entiendo como una coordinación que se da en determinadas entidades políticas o religiosas de unos sujetos corpóreos que van dando con ese todo. Bueno, lo va a ligar sobre todo, creo yo en parte, a los imperios. ¿Por qué? Porque los imperios son estas entidades políticas que coordinan una serie de sujetos que buscan dar con el todo, como lo veremos. Pero también las instituciones religiosas, como el catolicismo, bueno, siempre que católico es universal, literalmente esa es la etimología, universal, que buscaban dar con el todo, todos dentro de esto, ¿no? Con un Dios que a su vez lo envuelve todo, ¿no? Pero esa totalización del mundo, nosotros vamos a suponer que va a ser como algo que vas a agarrar, pero a la vez ese tratar de recogerlo todo va a hacer que se agriete. La razón hoy por hoy la ponemos en las disciplinas científicas. Como que de alguna manera va a ser lo que vamos a llamar inconmensurabilidades. Cuando tratamos de casar las piezas, va a haber cosas que no van a casar. Cosas de esa realidad que no van a casar. Y entonces para esos momentos que no casan, se va a hacer una idea de materia ontológico general. Como esos momentos de desbordamiento de ese mundo. O sea, el ego trascendental totaliza ese mundo, pero cuando lo totaliza hay cosas que no casan, lo desbordan y dan con la materia ontológico general. La materia ontológico general es una idea, ya con esto quiero acabar esta parte, perdón otra vez. Es una idea que tengo que trabajar más, sobre todo por referencia a las disciplinas. Bueno, tiene que las diferentes disciplinas, como puedan serlo, sobre todo poner ejemplos de la física. Muchas veces cuando están operando, hacen pasos donde tratan de regresar hacia morfologías más generales de las cuales se generaron las que están trabajando. Siempre, o sea, como cualquier tipo de cosa que busque ir hacia atrás y decir, no, es que esto viene de esto, y esto viene de esto, y esto viene de esto, tiene que ver con estos regresos como que de alguna manera ir más atrás respecto a las morfologías del mundo, respecto a las cosas concretas que tienen en este mundo. Siempre creo que en la física, y siempre, de hecho habla mucho de Prigogine ahí. Por ejemplo, todos estos planteamientos que haces para poner un ejemplo concreto, de cuando trabajas con los biólogos, en términos de los tubos, es una especie de regresos hacia atrás. No quieres hablar de estas morfologías, quieres ir más atrás, hasta el punto de hablar de todas estas cosas en un término tan primitivo como lo puede hacer los tubos estos. Bueno, eso hacía Luis. Todo en términos de tubos. Ir hacia atrás, hacer un regreso hacia estos tubos. Y así las diferentes disciplinas. En las matemáticas pone un ejemplo de Poincaré. Cuando empieza a eliminar la noción de espacio y se va para atrás, se va para atrás, se va para atrás. Entonces como que de alguna manera es como una especie de borrado de las cosas concretas de las que partimos y tratar de llevarlas hacia como una especie como de una especie de morfologías comunes que están más atrás de ellas. Tengo que trabajar más en esto, pero habría que ver si en matemáticas en más tramos se van dando en categorías. El chiste es que como que estas cosas hacen como una especie de regresos hacia atrás, o por ejemplo, todos estos planteamientos de la biología, del origen de la vida y todas estas cosas, son intentos como de alguna manera de reconstruir todos esos organismos vivos en términos de algo que está atrás, ¿no? El problema de estos regresos que hace cada disciplina es que lo hacen desde una disciplina del presente. Es decir, si tú reconstruyes el origen de la vida, lo haces desde la biología del presente. No es que sea un problema, pero es que es así. Entonces no puedes pretender que estás dando con esa realidad última cuando esa realidad está construida en función de esa categoría científica del presente. Y sobre todo no puedes tener pretensiones como que de alguna manera esto que va hacia atrás te explique todo. O sea, como que, es que yo me fui hacia atrás y desde aquí ya pude explicar todo. Porque el asunto es que a donde te fuiste hacia atrás lo hiciste desde una categoría muy concreta.
Y entonces no puedes de alguna manera querer explicar, por ejemplo, las morfologías biológicas a partir de un asunto que atañe a la física propiamente. Está muy pesado, pero... Y entonces, como que la manera de ir hacia atrás de los atrases es tomar todas estas disciplinas que se van hacia atrás y volverte a ir para atrás. O sea, como pon tú que cada disciplina se va hacia atrás y luego me voy hacia atrás, en una confrontación. Si la física se fue hacia atrás, si la biología lo hizo, tomo todo en cuenta esos procesos y los confronto entre sí. Y hago una catábasis, figuras de la dialéctica, hacia M. Entonces como que la idea de M quiere hacer como una especie de regreso de los regresos. Las disciplinas hacen regresos y M quiere ser el regreso de los regresos. Eso es muy complicado de entender. Yo no lo entiendo todavía y aparte muy, sobre todo largo de hablar, no es tan fácil. Y entonces, es que sí, no me había cuenta, pero sí es imposible. Es que, vean, todo esto es para hablar de historia, bueno, es para muchas cosas, pero aquí es para hablar de historia de la filosofía. Porque la historia de la filosofía la vamos a poner en términos de ego trascendental, mundo y materia ontológico general. De hecho, me equivoqué, el ego trascendental no es propiamente nous. El nous no está tanto, va a tener que ver más con M, el nous. De alguna manera, de hecho, ahí en Anaxágoras va a tener un problema como que el nous quiere hacerlo E, pero no sabe cómo hacerlo E, y entonces acaba haciéndolo M. Por eso el nombre tan pensamiento, ¿no? Esto es complicado. Yo creo que algo que hacer es estudiar más las categorías científicas y entender, por ejemplo, estos regresos concretos de la física, de la química, este tipo de cosas que estaban haciendo, este regreso a los tubos, estos regresos como hacia cosas más amorfas que nos expliquen lo que tratar con desde esas cosas amorfas, a su vez hacer un progreso e ir dando con las morfologías propias que fueron de partida, porque obviamente esto a ver se nota otra vez progresar hacia acá, desde los tubitos, porque hay una serie de problemas aquí típicos, cómo se origina la vida humana, porque hacen un regreso hacia morfologías más primitivas, pero luego ya no pueden hacer progresos. Pero es que cómo de repente se da la vida, o cómo se pasa, o por ejemplo, se hacen regresos del hombre al animal, pero luego cómo pasas del animal al hombre. Entonces hay una serie de problemas en torno a regresos y progresos que en última instancia van a tener que ver con M. Muy complicado de explicar. No espero que me entiendan del todo. Solo lo suficiente para que me entiendan la clasificación que voy a hacer ahorita. ¿Alguna duda? Es que sí, esto requiere mucho tiempo, pero bueno. Es imposible, no hay tema del material filosófico que se hable y que de alguna manera no cabe uno aquí. Y entonces el esquema que va a proponer, bueno, es con contenciones, no son contenciones de conjuntos, estos casos no son conjuntos, no hay elementos, pero para darnos en la contención como lo que envuelve a qué. Y entonces MI, el mundo, con los tres géneros de materialidad, va a estar envuelto, va a estar hecho, va a estar configurado por E, el ego trascendental. Pero a su vez ese hacer va a quedar desbordado por una materia ontológico general. Que a su vez, una vez que sabemos que desborda el mundo, nos hace reinterpretar al mundo. Pero eso, bueno, es otro tema. Ahí hay como una especie de dialéctica de regresos con progresos, que son unas discusiones tremendas en la escuela de filosofía, porque qué papel juega este progreso, si no sé qué, no sé qué. El chiste es que de M no se dice nada positivo. No se puede decir, es esto, es esto, es esto, porque es justamente es la crítica de todo, es la destrucción, es el regreso de regresos. Y entonces M lo empiezan a cargar de cosas, sí se dicen cosas, pero negativas. O sea, propiedades en modo negativo. Indeterminado, plural. Nunca se dice, ah, mira, ahí está M. Es imposible, porque tiene que ver con esos momentos de desbordamiento, esas trituraciones de trituración, por así decirlo, ¿no? Y entonces la idea es que, creo que te buscan, Angie. Creo que la idea es tratar de dar cuenta de las épocas históricas por según cómo entienden las relaciones entre el mundo, el ego trascendental y la materia ontológico general. Hago la tabla y acabo, faltaba muchísimo, pero sí está muy denso, ¿no? Entonces, la propuesta es esta. Es una tabla. Mmm,
Me lleva el demonio. La idea es que la materia, o sea, la idea de que el M siempre vuelva a MI, eso sí va a estar fijo. Porque de alguna manera es como lo que desborda al mundo, o lo que envuelve al mundo. No tendría sentido una combinación MI con M. O sea, el M por definición tiene que ver con algo que envuelve al mundo. Entonces, esta ordenación siempre va a estar fija. La clave es qué lugar ocupa el ego trascendental ahí. Y entonces, esta tabla nos va a hablar de un ordo essendi. ¿Cómo ponerlo? O sea, de acá, esta división es ordo cognoscendi. Y esta de acá es ordo escendi, que es hacia abajo. Sí se entiende, ¿no? Más o menos. O sea, bueno, no ahorita, pero me refiero. Ahorita vemos, no importa. Es que aparte, ay, qué desastre hice. Es que no dimensiono, porque aquí tienen que ir los nombres. Bien, no está tan mal. Un poquito sí, pero no importa. Aquí va la edad antigua, que es el esclavismo. Aquí va la edad media. Y prerrenacimiento pone, y aquí va la edad moderna y contemporánea. Ahorita explicamos eso. Edad moderna, sobre todo. La edad antigua se va a caracterizar por al ego trascendental ponerlo dentro de un mundo y ese mundo ponerlo dentro de una materia. Y es interesante porque, o sea, las pretensiones de estas ideas no es tanto qué hacían los sistemas, sino realmente, o sea, lo que buscan es cómo era el mundo en el que estaba, o sea, cómo estaba de alguna manera la realidad de ese entonces, que estaba, cómo se estaban moldeando las filosofías efectivamente. No es tanto cómo creían que ellos que eran, sino realmente cómo era. Ahí hay unas discusiones como tratando de que esto realmente refleje el modo de producción de la época. No puedo extender demasiado en esto, pero el chiste es que así se van a repetir, o sea, es el mismo, ¿no? De hecho, es que sería idiota. ¿Esto va acá? Bueno, a ver. O sea, en general la edad antigua va a ser contenido en M y contenido en M. Pero a su vez va a haber dos maneras de recorrer estas contenciones. O sea, esto va a ser como la manera en la que está moldeada esa realidad. Pero el modo de entender cómo está moldeada la realidad puede ir en dos sentidos. O yo parto de M para entender MI y para entender E, que por eso lo marca así. O yo parto de E para ir a MI para ir hacia M. Y entonces voy así. Y un poquito la idea es que la filosofía presocrática, bueno, esto voy a comentarlo rapidísimo porque no da tiempo, es que de alguna manera van a dar, no, ahorita no vamos a explicar cómo, pero en función de su mundo, con una serie de ideas que supuestamente van a funcionar como el principio de la realidad del mundo. Y de ahí van a tratar de explicar en qué consiste la verdad de los sujetos o la moral de los sujetos. Esa va a ser la metafísica presocrática. Parménides va a hablar del ser. El ser que supuestamente está por debajo de todo el mundo. Incluso dice y de alguna manera, ya entender al sujeto desde ahí, va a decir que el sujeto tiene una serie de percepciones, pero que son erróneas, que hay que desconfiar de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque inducen a movimiento y en realidad el ser, suponemos que no se mueve, que es inmóvil, que es uno. Y entonces van a tratar de explicar, por ejemplo, en qué consiste la verdad de las percepciones a partir de una idea de ser. Que la va a llamar, esto va a ser la filosofía axiomática, porque van a partir prácticamente de unos axiomas para M para tratar de entender lo otro. Eso es toda la presocracia. O sea, obviamente, claro, aquí vamos a encasillar a filosofías que desde otro punto de vista son muy distintas. O sea, los presocráticos entre sí hay 40.000 conflictos, pero estas son unas ideas para encasillar desde un punto de vista, sobre todo, que tiene que ver con la realidad histórica, aunque tengamos que diferenciarlos con otras ideas, pero no lo que tiene que ver aquí. Por ejemplo, aquí tomamos a MI, está M1, M2, M3, luego puede ser que puedes ordenarlos en función de los tres géneros de materialidad y no en función de estas tres cosas, ¿no?
Y entonces, por ejemplo, aquí se va la metafísica dogmática, ¿no? Y pues esa es la idea. Luego hay una serie de divisiones que meten en el escrito, pero ahorita no me puedo meter. Y la idea es partir de una cosa que envuelve al mundo para explicar el mundo. Llámese ser, arjé, el nus, un poquito, pero es que el nus ya tiene cosas, porque el nus quería andar como una especie de cosa que nos explique la realidad, una inteligencia que nos explique la realidad. Pero entonces ya buscaba como que tuviera una condición como de ego. Ahí hay unos debates interesantes. Anaxágoras es un presocrático interesante. Y entonces va a venir la crítica fulminante a este modo de hacer las cosas. No podemos partir de un M, de un ser, para explicar a E. Este E aquí sobre todo es como los sujetos humanos, divinidades. De hecho, cuando se lee la mitología griega, que es previo a esto, las divinidades están sujetas al mundo y el mundo está sujeto a un destino. Zeus, todo mundo, por más poderosos que sean, son sujetos que no se escapan de las determinaciones del mundo y de las determinaciones de la materia. La crítica va a venir por parte de sofistas, de Platón, de Aristóteles, etcétera, etcétera, que a su vez se diferencian entre sí, que más o menos lo que va a decir, no podemos partir del mundo para entender a los sujetos humanos. Hay que partir de los sujetos humanos, pero no unos sujetos humanos que se entienden haciendo el mundo, sino como unos sujetos humanos que se entienden como sumidos en esa realidad. Bueno, es lo normal, para ese tiempo casi no hay ciencia, o sea, la única ciencia es la geometría y apenas empieza. No hay control sobre las cosas. Hoy por hoy hay control sobre todo, o sea, la química, la física, te controlan las cosas. Es evidente, se controlan y, bueno, en fin. Aquí no hay control técnico de esa realidad. Están envueltos en una realidad que nada, dice que es atécnica, no tienen capacidad de controlar esa realidad. Y entonces es un que no se entiende haciendo la realidad como nuestro ego trascendental, donde las ciencias ya están haciendo realidad, se entiende imbuido en un mundo, pero la crítica es no podemos partir de M, tenemos que partir de los sujetos humanos. Y de los sujetos humanos, de la discusión, de la opinión, de las confrontaciones propiamente que están en el diálogo platónico, dar con una idea de mundo y de ahí dar con una idea de M. El mito de la caverna prácticamente se puede reinterpretar así. Se sale a la caverna al mundo y del mundo se va al bien. El bien de Platón va a ser una especie de cosa que envuelve al mundo, que es haciendo correspondencia se parece a la materia ontológica general. Pero no es la materia ontológica general porque para empezar la materia ontológica tiene que haber momentos que desbordan MI por un E que hace. Aquí el E no hace, entonces no es propiamente lo mismo, ¿no? Y bueno, no vamos por acabar ahorita porque sí está demasiado denso, yo ya estoy cansado. Voy a acabar la tabla, simplemente lo que va a pasar aquí es que E va a pasar hasta la derecha y entonces ahora MI va a estar envuelto en una materia, pero hay algo que lo controla todo, que es E, que va a ser Dios, va a ser el Dios cristiano. Crea al mundo, crea todo. No hay nada por arriba de él. Y otra vez se van a dar dos órdenes. Partimos de Dios para explicar el mundo. Eso va a ser lo que llaman teología dogmática. Se parte de la revelación, de la Biblia, para entender el mundo. Y luego a su vez viene una crítica. Vamos a proponerla al revés. Vamos a partir del mundo para llegar a Dios. Esto sobre todo va a ser Santo Tomás de Aquino. Lo que les contaba de las 5 vías es partir del mundo para dar con la idea de Dios. Aunque hay gente que discute que no es cierto porque de alguna manera presupone la idea de Dios. Hay como una idea de Dios de fe y luego Santo Tomás lo trata de racionalizar y esa racionalidad lo que busca es desde el mundo, con la filosofía griega, con Aristóteles, llegar a Dios. Y entonces ya es como paralelo estas cosas. Y luego lo que va a pasar en época moderna es que E va a pasar en medio, que ya es nuestro modo de ver las cosas, pero nuestro modo de ver las cosas del materialismo filosófico no podemos partir de la materia ontológico general, tenemos que partir del mundo, y no solo del mundo, hay que partir de las ciencias concretas, de los regresos concretos de las ciencias. Y de ahí
totalizar, o sea, ese partido de las ciencias va a tener que ver con un totalizar, y de ahí dar con una idea de materia ontológico general. Desde el mundo, por un ego trascendental, que son estos sujetos corpóreos coordinados entre sí por medio de estas, por ejemplo, entidades políticas o religiosas, que a su vez en su totalización dan con una materia ontológico general. Y eso se enfrenta a este, que es partir de M, es parecido aquí, pero no tanto para MI y luego E, sino de M a E a MI. Y esa reordenación va a hacer que realmente se entienda de manera distinta esto que esto, porque tampoco es regresamos a los presocráticos y ya está. Y aquí va a estar pues Kant, Hegel y el idealismo alemán en general. Hay unas subdivisiones, pero de por sí esto está denso, pues, más está pesado. Y aquí el materialismo filosófico. Entonces, de alguna manera, el materialismo filosófico reconoce que estamos en una misma disposición del mundo. Ya desde Kant, el mundo se empieza a controlar por las ciencias. A Kant lo que más le está impresionando es Newton. Todo el tiempo está con Newton, Kant. O sea, llevamos que con 100 páginas. Y la crítica a la razón pura es Newton, Newton, Newton. Algo está pasando. Le causa un impacto enorme lo que está pasando con Newton. Hace referencia a Galileo, a Copérnico, pero sobre todo la clave es Newton. Está hablando de una química más o menos que está fraguando. Ya no faltan muchos años para Dalton. Habla de un tal Stahl, yo no lo conocía. Pero es Newton. O sea, esas ciencias están empezando a controlar las cosas. Pero la manera en la que va a tratar de entender eso va a ser desde una cosa que se va a llamar la cosa en sí. Y luego ya les platicaré eso. Va a ser a partir de una cosa llamada el sujeto trascendental. Y la cosa en sí va a tener un problema que a todo el idealismo alemán le va a rechinar. Ahí, luego les platicaré de eso con más calma, pero la cosa en sí va a ser el problema del sistema kantiano. Y entonces, por lo que entiendo es que el idealismo alemán hay que entenderlo en parte como tratar de arreglar esa cosa en sí que no les late. No voy a explicar ahorita qué es la cosa en sí, ya estamos leyéndolo. Y entonces Hegel lo que va a hacer es tratar de arreglar esa cosa en sí. ¿De qué manera? M, hacerlo MI. Como de alguna manera va a esto, a identificarlo con esto, y bueno, se va a aplastar esto, y entonces va a ser como una especie de mundo totalmente agotado, no hay nada que lo desborde, que además va a ser ego trascendental, y por ahí va la idea de espíritu absoluto de Hegel. Pero bueno, este es otro tema. Espero, o sea, lo que realmente interesa es esto, porque contra esto vamos, porque de esto parte vivir de alguna manera. Dice que odia el idealismo y que está más cerca del materialismo. Yo creo que tal vez se podría reinterpretar en función de esta dialéctica. Pero es un desmadre, porque nosotros no queremos partir de la cosa en sí, el sujeto trascendental al mundo, ni tampoco queremos hacer del mundo, de la materia en todo general, mundo. Hay que partir del mundo, pero para hacer la materia en todo general. Y entonces, bueno, yo sé que hay 40.000 cosas que no se dijeron, o muchas que se dijeron mal, pero el planteamiento es que podemos buscar reinterpretar la edad antigua, la edad media, la edad moderna, o esclavismo, feudalismo y ¿mandé? Sí, industrial, por medio de ordenaciones de ego trascendental, mundo y materia ontológico general. Y entonces ya para cerrar, vamos a regresar al punto de inicio. Bueno, y todo esto, qué chingados, ¿no? ¿Qué tiene que ver con los problemas del presente? Yo no lo sé. No lo sé. Eh, no lo sé. No entiendo del todo cómo casan las cosas. Porque pues te encuentras con unas categorías y te encuentras que hay unos problemas filosóficos de primer orden. Te encuentras que está la tradición. Lubir está en la tradición, en la difusión. Lubir no está hablando de la filosofía de los Viraca, no sé. Está en la tradición totalmente, está hablando de Hegel, está hablando de los científicos de su tiempo que se van a empezar a mover aquí, de Marx, de Marx que va a hacer tanto énfasis en el mundo, los medios de producción. Hay que partir de la dialéctica de clases y los medios de producción, no de, entonces dice Lubir, ¿no? No de toda la mística hegeliana que parte de M, se podría ver si se puede reinterpretar eso.
Y entiendo que hay que trabajar esos problemas en función de esa tradición. Y bueno, yo leo a Lubir y veo que está embaucado en esta tradición kantiana, hegeliana, de manera confusa y oscura, porque a su vez no es como un filósofo instruido del todo, pero tiene estas pretensiones como de darle rigurosidad a este modo de entender el mundo, ¿no? Es lo que yo no entiendo, yo no creo que vaya por ahí. O sea, no sé, en fin. Y es cierto entonces que hay que tratar problemas del presente, y es cierto que hay que ir con la historia de la filosofía. Y hoy por hoy lo que puedo llegar a entender, o lo que creo que uno puede hacer, es mantener vivo la dialéctica de las tres. O sea, porque por una parte está la teoría de categorías, por otra parte está el materialismo filosófico, y por otra parte está esta historia de la filosofía, ¿no? Y entonces lo que yo ahorita veo es tratar de no eliminar uno, sino que el regresos y progresos con la historia de la filosofía no olvida a su vez, perdón, con la teoría de categorías y los problemas filosóficos, no olvida a su vez un estudio de esta historia de la filosofía. Pero es complicado porque, por ejemplo, yo ahorita la teoría de categorías, no me estoy yendo a los presocráticos y a su mundo en torno para hablar de esto, porque, bueno, evidentemente toma rato. Bueno, el primer libro, La metafísica presocrática, por cierto, trata de esto, ¿no? Son unas 500 páginas. Y te manda a leer, no exagero, 40 libros para leer este. De matemáticas, de astronomía, de historia, pero muchísimos, muchísimos. ¿Por qué? Porque hay que entender el mundo que les toca antes de entender su filosofía. Vamos a entender su filosofía en función de nuestro sistema, pero también en función de su mundo. Y entonces ahorita, cuando estamos efectuando el regreso y progreso con teoría de categorías, no me estoy remitiendo a esta historia de la filosofía, sino a Kant, a Hegel. Y si bien veo la posibilidad de establecer un regreso y progresos con los problemas de teoría de categorías y el material filosófico pasando por Kant y Hegel, no me quiero olvidar que a su vez Kant está en una determinada disposición del mundo, que a su vez está en dialéctica con otras disposiciones, con otros modos de entender esa realidad, ¿no? Entonces lo que ahorita estamos haciendo es tratar de, por una parte, leer autores, pero en función de la dialéctica del motivo filosófico con la teoría de categorías, y por otra parte, leer autores, pero en función de la dialéctica de la historia de la filosofía con el material filosófico. Entonces, en función de la teoría de categorías, por ejemplo, sale Kant, pero en función de la historia de la filosofía, por ejemplo, sale la historia de la metafísica presocrática. Pero no son cosas ajenas, porque a su vez esta filosofía presocrática está en función de esta dialéctica que se mantiene en la historia de la filosofía, ¿no? Y naturalmente, a ver, tú estudias a Kant y tampoco es ya leí a Kant y ya se acabó. Hay 40.000 autores y termina. Porque, ¿qué pasó con Hegel? Me fui a Hegel. No estaba entendiendo a Hegel, tenía que ir, me fui a Kant. Claro, tampoco me voy para atrás para acabar en los presocráticos. Hay que cortar. Y entonces se puede cortar, bueno, hasta Kant, pero a su vez no me quiero olvidar que Kant está inserto en una tabla que si conoces mejor esta dialéctica en función del material filosófico, entiendes mejor a Kant. Y por lo tanto entiendes mejor la dialéctica con ese problema filosófico del presente. Y pues ya estuvo muy pesado. Este, sí, voy a tener un poco de piedad, acabar antes.